Buenas tardes a todos, esto es España Criminal. Soy Francisco Hernández y he decidido compartir un podcast que va a tratar la crónica negra de nuestra España. Voy a analizar estos sucesos como nuestros tribunales han tratado estos horrendos crímenes. El asesinato divide a todas las sociedades y ese ha sido uno de los primeros crímenes mediáticos de la historia de España. Si acudimos a la literatura podemos encontrar a Antonio Machado en Campos de Castilla o a Benito Pérez Galdós en el crimen de la calle Fuencarral. Crímenes de Puerto Rico, el famoso hombre lobo de Allariz o el asesinato de las estanqueras de Sevilla. Todos ellos son historias de nuestra España, la España negra. Lejos de avergonzarnos, debemos de aprender de ellas para que no se vuelvan a producir. Y recordar, como dijo Voltaire, la historia de los grandes acontecimientos del mundo apenas es más que la historia de sus crímenes. En el día de hoy os voy a contar un caso que aparece sacado de una auténtica novela de misterio, una novela que acabamos o que todos hemos leído, una novela de Agatha Christie. Así como en el pasado programa nos dirigimos hacia una pequeña localidad gallega, en este episodio nos vamos a desplazar hacia Roquetas de Mar, en Almería. Nuevamente os indico que voy a sustituir los nombres reales por unos ficticios para salvaguardar la ley de protección de datos. Hoy vamos a tratar el caso del inglés descuartizado. La noche del 17 de noviembre de 1993, las amigas de John, un británico propietario del pub Los Contrabandistas de una organización de Roquetas de Mar, encontraron su cadáver decapitado y descuartizado en 8 bolsas de basura en el interior de su propio chalet. La cabeza se la encontraron cerca de la puerta de entrada. Las amigas iban a descansar después de haber tomado unas copas en la localidad almeriense y entran en el chalet del británico con unas llaves que él les había facilitado. La sorpresa fue tremenda y la escena fue dantesca. Los gritos se podían escuchar al otro lado de la carretera. En cuanto de dónde he obtenido esta información, he tenido en cuenta el sumario tramitado en el juzgado de instrucción número 1 de Roquetas de Mar, en el que en fecha de 13 de junio de 1995 se dictó auto de procesamiento. En segundo lugar, la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería de 29 de octubre de 1997, la sentencia del Tribunal Supremo del 31 de octubre de 1998, dictada por el magistrado Roberto García Calvo, que fue un exgobernador civil de Almería, y por último, diarios de la época. Nos vamos a situar, en este caso, en 1985, donde Oscar entabla una estrecha amistad con un súbdito británico llamado John. Este último había decidido fijar su residencia en la población de Roquetas de Mar, llegando al extremo de colaborar en los negocios que Oscar tenía. Entablan una gran amistad. Esta amistad, en un segundo momento, se traslada al mundo de los negocios. Deciden montar entre ambos, compartiendo la explotación del bar denominado Smugglers, de propiedad de Oscar, e incluso John adquiere la vivienda donde residía, que figuraba a nombre de una de las hijas de Oscar, llamada Soledad. Tras unos primeros momentos, las relaciones de John y Oscar fueron deteriorándose paulatinamente, como consecuencia de la propia actuación y comportamiento de Oscar, quien había adquirido una deuda con John que podría ascender en el momento del fallecimiento de este a la cantidad de 150.000 libras esterlinas. En esa época teníamos la peseta, pero si bien es cierto que, para que os hagáis una idea, en la actualidad la libra está a 1,14 euros. De dicha cifra, 3 millones de pesetas, debían de ser pagados por Oscar a aquel en fecha inmediatamente anterior al viaje que tenía proyectado efectuar John al Reino Unido el 16 o 17 de noviembre de 1993. Así pues, tales desavenencias derivadas de las indicadas deudas y de una convicción que había nacido en John de que no cobraría el dinero que le debía Oscar. John, además, había descubierto engaños que Oscar venía habitualmente realizando respecto a los pagos que solo iban a quedar en promesas y que nunca llegaban a materializarse. Esto desembocó y provocó que la relación de confianza que antes habían mantenido se volviese cada vez más tensa, hasta el extremo de que John recomendase a familiares que la correspondencia la enviaran al domicilio de un conocido suyo para evitar que Soledad, la hija de Oscar, pudiese interceptarla. Nos situamos al 15 de noviembre de 1993, sobre las 10 horas,
Oscar llega en su vehículo, en un vehículo que venía utilizando, marca Fiat, modelo regata de color azul marino, al domicilio de John para hablar con él mismo. No se sabe el tiempo que permaneció en el domicilio, pero sí que el turismo estuvo aparcado en la puerta del chalet hasta las 17:30 horas. Hubo muchas especulaciones sobre qué hablaron y no se pudo descartar que trataran de la deuda pendiente y la exigencia de pago inmediato de la misma. En todo caso, sobre las 18:30 horas del mismo día, ambos, Oscar y John, en compañía de otras personas, llegan al bar Wiener Stabber, sito en dicha urbanización, donde permanecieron juntos hasta las 19:30 horas, en las que Oscar se marchó. Estaban jugando a los dardos. John queda solo en el local, visiblemente enojado, quien al rato decide irse a su domicilio. Todo esto no queda aquí, sino que Oscar vuelve a la vivienda de John, donde nuevamente surgieron diferencias entre ambos por los motivos de la deuda, hasta que en un momento dado la discusión que había antes sido verbal se torna en violenta, acometiendo Oscar a John. La sentencia va a dejar la duda de que no puede descartarse que fuera ayudado por otra u otras personas. Lo que está claro es que Oscar lo golpea reiteradamente hasta producirle la muerte, no sin antes haberle infligido lesiones con ánimo de aumentar deliberadamente el dolor de John. Como digo, se encontraron unos restos de sangre que aparecieron en el salón del chalet y una vez analizados, aunque se pensaron que podían ser del propio Oscar, revelaron que el ADN no pertenecía al mismo, sino a un tercero que no pudo determinarse. Como consecuencia de la agresión, John resultó con una gran cantidad de lesiones en diferentes partes del cuerpo. Por poneros unos ejemplos, ya que son abundantes las lesiones, en el tronco, en el emitoras derecho, le fueron ocasionadas hasta 5 heridas por arma blanca, todas ellas en forma de ojal, una localizada en la zona axilar media, otras 2 penetrantes en la cavidad abdominal. Las otras 2 heridas incisas, de las 5 referidas, no fueron penetrantes. Asimismo, también en la parrilla costal izquierda fue golpeado, al parecer con una llave de pugilato u otro objeto semejante de parecido relieve. Asimismo, en dicha zona anatómica le dieron otros golpes que le provocaron otros tantos traumatismos. También en la cabeza. En este caso se valieron de un objeto romo contundente sin bordes incisos, causándoles lesiones que datan en la sentencia a nivel malar, a nivel frontal medio, a nivel supraorbitario derecho. De todas esas heridas localizadas en la cabeza, en especial la última, le ocasionó fractura del seno frontal izquierdo, una hemorragia masiva, organizada y delimitada. Asimismo, se le ocasionó un gran hematoma en el cerebelo, descendiendo hasta alcanzar el encéfalo, siendo esta lesión de carácter de consecuencia mortal. El resto de heridas cerebrales, así como las localizadas en el tronco, fueron causados por un arma blanca u otra de carácter traumático como secuencia de los golpes recibidos. Dadas las características de los mismos, la escasa profundidad de las penetrantes, el gran número de los traumatismos, sin que de ellos se derivase una muerte inmediata, siendo todas ellas muy dolorosas, dieron lugar a un sufrimiento atroz e innecesario en la víctima previo a su muerte. Cuando, como consecuencia de esos golpes, el cuerpo de John queda inerte, Oscar estaba convencido de que John había fallecido, posiblemente solo, o más bien dice la sentencia, ayudado por otra u otras personas desconocidas en su identidad, prosiguió con su obra de arte a lo Jack el Destripador. Procedió a descuartizar a su víctima, cuyo cuerpo aún se encontraba con vida, lo que le fue difícil de apreciar a Oscar dado el estado de coma que John presentaba, con una apariencia de muerte cierta, acción que llevó a cabo con una segueta manual, una pequeña sierra para cortar metales, y ello con la idea de hacerlo desaparecer una vez troceada y de manera simular la ausencia del fallecido con su marcha inminente al Reino Unido. Recordemos que John ya había comunicado a todos sus conocidos que se iba del lugar. Así pues, como consecuencia del desmembramiento llevado a cabo, el que fue iniciado al cortar la parte superior del muslo desencadena un shock hipovolémico, una hemorragia masiva del contenido sanguinar vascular, derivándose inmediatamente en la muerte de John, que pericialmente fue fijada el 16 de noviembre de 1993 a las 8 horas. De tal manera, el cuerpo de John fue dividido en 8 trozos, comenzando por extremidades inferiores,
a la altura de la región inguinal, cortando estas en 2 trozos, a su vez a nivel de las rodillas, siguiendo con el cuello, separando la cabeza del tronco y a continuación las extremidades superiores. Descuartizado así el cuerpo, que queda totalmente desangrado, los distintos trozos fueron envueltos en toallas que fueron sujetadas con cinta aislante. Se introdujeron en bolsas de plástico de tamaño grande, de color negro, de las usadas para la basura, formando un total que consiguieron hacerlos desaparecer tal y como se había planeado. El fallecido había nacido el 15 de febrero de 1928 en New Tredegar, Inglaterra, contando en el momento del fallecimiento con la edad de 65 años. Estaba separado legalmente y de su matrimonio nacieron 3 hijos. Os podéis preguntar cuál fue el resultado. La Audiencia Provincial de Almería condena a Óscar como autor criminalmente responsable de un delito de asesinato a la pena de 26 años, 8 meses y 1 día de reclusión mayor con la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. Asimismo, se le obliga a que indemnice con 20 millones de pesetas más sus intereses legales a los herederos legales de John. Dicha sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo, quien confirma la condena antes expuesta. Después de haberos contado este suceso increíble, mezcla de terror, de misterio, seguiremos en próximos episodios conociendo otros casos que tuvieron cierta repercusión, con un objetivo claro, y es que los crímenes no queden en el olvido. Una sociedad no puede desconocer el pasado para conocer el presente. Y eso es todo por hoy. Espero que te haya resultado de interés y haya arrojado algo de luz sobre el tema. Te recuerdo que puedes suscribirte a este programa a través de iVoox, Google Podcast y Spotify, así como seguirme en Twitter a través de España Criminal, donde puedes indicarme sobre qué caso te gustaría que se tratase en el siguiente programa. Y recuerda, el crimen perfecto no es aquel que no se resuelve, sino el que se resuelve con un falso culpable.